Bien, buenas noches, bienvenidos a su clase de botánica del día 23 de octubre del 2024. Nosotros nos habíamos quedado la última clase en el taller sobre las plantas, el té y la pimienta negra. Eso habíamos visto la última clase. Habíamos hecho este taller presencial. Las personas habían asistido y habían entregado una hoja por taller. Ahora vamos a continuar con la última pregunta de este taller, que era cuáles son los beneficios de estas plantas, tanto del té como de la pimienta negra. Ibeda Alvarado, que viene en su taller, por favor. Ayúdenos con su opinión, Ibeda Alvarado. ¿Me repite la pregunta, Miss? El taller, la última pregunta. Del taller que hicimos en clase, la última pregunta. ¿Qué beneficios tiene el té y la pimienta negra? Vámonos con el té. ¿Qué beneficios tiene el té? Ya, decía que tenían corticoides que ayudaba para lo que eran los dolores como el cáncer, dentro del material que usted nos brindó ese día. De ahí, aparte de eso, el té tiene antioxidantes. También es bueno para calmar el estrés y para cierta parte de hacer es como un diurético. Anthony García, ¿qué tiene en los beneficios del té? Anthony García. En los beneficios del té tengo que fortalece el sistema inmunológico, mejora la salud digestiva, ayudaba a la concentración, ya que tiene cafeína y letianamina, y que era rico en antioxidantes. Gracias. Guillermo Montes. Dígame, Master, buenas noches. Estamos en el té, los beneficios del té. Bueno, nos ayuda con el estrés, como dijo ya mi compañera. Nos sirve, es beneficioso también para lo que es bajar de peso, tiene antioxidantes. Un momento, no se invente. Estamos hablando del caso de estudio. En el caso de estudio había una información específica y las personas habían asistido a la clase la última ocasión y habían hecho su trabajo en grupo. ¿Qué dice el caso de estudio con respecto a los beneficios del té? Sí, Miss, pero la hoja no la tengo yo, la tiene un compañero del grupo. Yo lo que hice fue buscarla y no tengo aparte en otra hoja. Pero usted tenía el texto. Loida les ha repartido a todos el texto. Yo no he sacado cosas adicionales, ni casos adicionales. Es el mismo texto que estamos revisando y estamos trabajando el taller. No hay excusa para eso. No ha leído. Eh, Génesis Chipantiza. Sí, mis buenas noches. ¿Qué beneficio tiene el té? Según el caso de estudio revisado en clase. Señores, ¿sabían que íbamos hoy a retomar lo del caso de estudio? Yo no sé por qué la distracción y el olvido. Eso estaba advertido en la última clase que nos vimos el día lunes. Estefanía Vázquez. Estefanía Vázquez. Dígame, Miss, buenas noches. El té, Buenas noches, Miss, dígame. el té y los beneficios según el caso de estudio. No, no, yes.
No le escucho, Miss, que hay como es una cosa que está prendida, no se escucha. A ver, yo voy a ir anotando porque Repítame. de verdad que voy a escribir en el chat lo que estamos preguntando. Todas las personas tienen que tener a la mano su caso de estudio o la respuesta. Ya, dígame nomás. Ya, ahí está en el chat. A ver, hasta que ustedes lo encuentren, escuchemos a Andrew Martillo. Sí, buenas noches. Según el caso del té, de las hojas que nos dio, se puede hacer infusiones a partir de las raíces o de la planta del té específicamente. Se hacen infusiones con eso, o sea, las infusiones son bebidas a partir de las plantas. Diferentes bebidas se pueden hacer, obviamente para nuestro cuerpo. Reportaba el caso de estudio. ¿Qué beneficios reportaba? Es como ya dijo la compañera, son antioxidantes específicamente, según el caso que estaba ahí. Bien, entonces, el caso de estudio hablaba de la comercialización del té y de los beneficios sobre la salud. Hasta ahí habíamos hecho el análisis y el comparativo. Sara Guamán, ¿qué pasaba con la pimienta negra? ¿Cuáles son las bondades de la pimienta negra? Buenas noches. La pimienta negra ayudaba a mejorar el sabor de la carne, beneficiaba mucho a que en la era de que no se podía congelar la comida, se mantuviera fuera de las bacterias y los hongos. Gracias, yo Mejía, las bondades de la pimienta negra. En que ayudaba mucho en lo que era para condimentar las carnes. Bien, entonces nosotros ahí tenemos bondades de las plantas con respecto al ser humano, ¿no? Y a las actividades que se desarrollaban. Habíamos revisado que en el caso del estudio del té, el té se había descubierto de casualidad, ¿no? Lo de las infusiones, cuando las hojas de esta planta cayeron sobre agua caliente. Entonces, ahora vamos a continuar con el libro de Aure. Y estamos en la página 389 del libro de Aure. Y viene la pregunta, estas plantas en general, ¿cómo se adaptaron a la vida terrestre? Y todos sabemos que al inicio de la creación de la Tierra teníamos cianobacterias y teníamos bacterias foto y quimiosintéticas, ¿no? Entonces, en el proceso evolutivo, las plantas de los sistemas acuáticos se adaptan a la parte terrestre, en fin. Y para ello hay cambios que tienen que hacer en sus estructuras. Nuevamente, todos estos conceptos, estas teorías, no se desarrollan en un par de años, en 20 años, no. Son cambios atmosféricos, cambios de constitución de la Tierra como tal, que motivan a que los seres vivos en la Tierra también hagan modificaciones en su organismo como tal. Entonces,
hay retos importantes que las plantas tienen que enfrentar. Y justamente estos retos importantes están asociados también a los fenómenos físicos, como es la gravedad, o a soportar lluvia o a soportar sequía. Entonces, un elemento muy importante y fundamental para poder resistir a la gravedad y a la sequía son las raíces. Las raíces se convierten en un elemento importantísimo, porque gracias a las raíces las plantas absorben el agua y todos los nutrientes del suelo. También las plantas desarrollan una especie de cutícula o capa protectora. Esa capa protectora recubre la hoja y el tallo de la planta. Pregunto, ¿por qué es necesario que las plantas tengan una capa protectora? Y le pregunto eso a Vega Alvarado. Vega Alvarado. Señorita Vega Alvarado. Vega Alvarado. Ha dejado botada la conexión. Ginger Montes. Para protegerse de patógenos. Ginger Montes. Ginger Montes, señorita Ginger Montes. Presente, máster. Ya, ¿por qué es importante que las plantas tengan un recubrimiento, tanto en las hojas como en los tallos? ¿Qué piensa usted? ¿Qué pasaría si esas plantas no tuviesen ese recubrimiento? Se le evapora el agua. Esa es una parte, pero ¿qué más sucedería? Analícenlo desde el punto de vista práctico. Si Para la- evitar la violeta. ¿Qué cosa? Se secaría por los rayos del sol. La Así violeta. es, correcto. La capa protectora de las hojas y de los tallos lo protege de los rayos solares. No solo por la pérdida de líquidos que pueda tener la planta. Pensemos y comparémoslo con el ser humano. ¿Qué pasa si nosotros no tuviésemos piel? Edison Peña Herrera. Edison Peña Herrera, repórtese. Sí, mis, aquí estoy. ¿Qué pasa si el ser humano no tiene piel? Si el ser humano no tuviera piel, ya tuviéramos frito, pues mis. Pero ¿qué pasaría? O sea, ¿qué es lo que O sea, sucede si yo no tengo piel? no sé, o sea, la radiación solar nos quemaría con mucha más intensidad. ¿Qué más? Creo que, o sea, no sé, los músculos se encogieran, Eso, la perfecto, deshidratación. perfecto. Ese es el análisis comparativo. Nuestros músculos se dañarían. Es probable que nuestros músculos hasta se desprenderían. Y lo mismo sucede con las plantas. Entonces las plantas no tienen músculos, pero ellos tienen estructuras. Estructuras donde transportan agua y sales. Hay otras estructuras por las cuales se transporta también los minerales. Entonces, si las plantas no tuviesen ese recubrimiento o esa cutícula protectora, todas esas estructuras se dañarían. Entonces, las células, las plantas, al igual que nosotros,
tenemos piel, ellas tienen una cutícula. Y nosotros tenemos poros en la piel. En el lugar de eso, las plantas tienen algo que se llaman las estomas. Y esas estomas están en las hojas y en los tallos. Y ellas se abren y se cierran, justamente para intercambiar los gases, ¿no? Absorber oxígeno, eliminar dióxido de carbono, absorber dióxido de carbono, eliminar oxígeno. Entonces, esas son las adaptaciones que las plantas tienen y en particular las que están en tierra firme. Hay células que normalmente están en estas estructuras y entonces hay células conductoras y hay sustancias también como la lignina que le dan esa rigidez a la planta para que ella pueda sostener todo el cuerpo de ella como tal. Entonces, las plantas, ya nosotros estuvimos viendo clase pasada, este ciclo de alternancia para la reproducción. Ciclos de alternancia, tanto diploide como haploide. Eso vimos las clases anteriores. Entonces, en función de estos ciclos, nosotros podemos decir que el embrión de la planta está protegido y se protege de dos cosas, tanto de el exceso de agua como también de los rayos solares y de la ausencia del agua. Y de estos conceptos, nosotros llegamos a que hay dos grupos principales de plantas. Las no vasculares, o también llamadas briofitas, y las plantas vasculares, llamadas trachofitas. Entonces, estas plantas vasculares y no vasculares, es mejor entenderlas con este gráfico. Y ahí tenemos nosotros dos ejemplos de estas plantas no vasculares. Son las plantas hepáticas y los musgos. Y las plantas vasculares son aquellas plantas con semillas, como lo son las angiospermas y las gimnospermas. Entonces, las plantas no vasculares, tal como lo dice la palabra, no tienen esas estructuras conductoras que atraviesan las raíces, las hojas y los tallos. Pero, sin embargo, estas plantas, que se les llaman rizoides, sí requieren de la absorción del agua y el nutrimento. Entonces, ellas lo que hacen es, en su lugar, tienen una difusión lenta de estos elementos. Entonces, la mayoría de las plantas no vasculares son pequeñas. Ellas no desarrollan alturas superiores a los 2,5 centímetros de la altura. Si alguno de ustedes ha ido por el páramo, ahí va a encontrar musgos y plantas hepáticas que parecen más tipo césped. Son de estructuras sencillas y son plantas pequeñas. Mientras que las plantas vasculares, como es el caso de los helechos, de la angiosperma y de la gimnosperma,
Ellas sí tienen mayor altura. Ahora, en este cuadrito, ahí hay algo importante de entender. Las angiospermas, hay plantas vasculares con semillas. Y las plantas vasculares con semilla, hay unas que tienen flores y frutos. Y hay otras plantas que no tienen flores como tal. En el cuadrito del capítulo 21.1, tenemos la clasificación de los subgrupos de las plantas no vasculares, de las plantas vasculares, perdón. ¿Y cuál es la diferencia entre unos y otros grupos? Las plantas no vasculares normalmente tienen al gametofito dominante y el esporofito se desarrolla a partir de un cigoto. Mientras que las plantas vasculares, el desarrollo depende del esporofito dominante. Allí tenemos los subgrupos de plantas vasculares, como son los helechos, las plantas coníferas y las plantas con flor. Y voy a saltarme por un momento al sistema de dispersión. Entonces, las plantas no vasculares, las esporas haploides, son arrastradas por el viento. Y ahí se lleva a cabo la fecundación dentro del arquegonio del gametofito. En el caso de las plantas vasculares, tenemos a los helechos. Y los helechos, en cambio, las esporas haploides son llevadas por el viento y la fecundación se da dentro del arquegonio del gametofito. A diferencia de las plantas coníferas y las plantas con flor, en donde ya las semillas, hay semillas y esas semillas contienen el embrión esporofito diploide. Las plantas con flor, en cambio, se caracterizan por tener frutos y esos frutos tienen semillas. Y muchas veces la acción del animal o de los animales ayuda a poder, reproducirse, ¿no? Sabemos que los animales muchas veces llevan estas semillas a sus nidos o se las comen, ¿no? Como tal. Entonces, miren la diferencia del sistema de dispersión para la reproducción. Las plantas no vasculares tienen esporas haploides y las plantas vasculares pueden tener semillas y tienen frutos. Hay unos casos o unos ejemplos, como es el caso de las plantas hepáticas y los musgos, que son las plantas no vasculares. Entonces, estas plantas no vasculares, aparte de que no tienen estructura, ahí tienen ustedes la figurita, ¿no? De una planta antosera, de una planta hepática
y de un musgo como tal, ¿no? Y cómo lucen ellas en los ecosistemas. Un momento, voy a dejar de, un momento, voy a, ahí está grabando. Bien, entonces, les decía que los musgos normalmente y las plantas tipo hepáticas, ellas requieren de mayor humedad. Y lo mismo sucede con las antoceras, ¿no? Y por supuesto, los musgos normalmente retienen la humedad y evitan la pérdida del agua en estos ecosistemas en donde se encuentran. Los musgos normalmente se caracterizan por vivir en los lugares húmedos de las regiones septentrionales, que es lo que te menciono. Y los depósitos de los musgos como tal, o estos depósitos, se les conocen como turbas. ¿Qué pasa con las estructuras reproductoras de las plantas no vasculares? Entonces, las estructuras reproductoras son los arquegonios, que son los óvulos, y los anteridios, que es donde se forman los espermatozoides de las plantas. Entonces, tanto el arquegonio o los arquegonios como los anteridios tienen un recubrimiento. Un recubrimiento para evitar que se dañen los órganos reproductores. Y aquí hay un gráfico, y bueno, ahora tenemos, porque se puede ver mejor el dibujo como tal. Y noten que este es el ciclo de vida de un musgo. Para la siguiente clase, señores, tienen que llevar sus colores para que ustedes puedan dibujar en clase el ciclo de vida del musgo y lo comparen, lo dibujen también. Y si quiero es que comparen el ciclo de vida del musgo con el ciclo de vida del pino. La siguiente clase ustedes van a dibujar el ciclo de vida del pino y el ciclo de vida del musgo. Y quiero que ustedes hagan un listado de las diferencias de ambos ciclos. ¿Por qué nos interesa hacer este comparativo? Porque estamos revisando plantas vasculares y plantas no vasculares. Entonces, cuando hablamos del ciclo de vida del musgo, el musgo es una planta no vascular. Y el pino como tal es una planta con semilla, pero es una gimnosperma como tal. Es una gimnosperma. Y las gimnospermas pertenecen a las plantas vasculares. Entonces, hay diferencias entre los ciclos de vida y de reproducción, por supuesto. Hemos mencionado que la planta no vascular tiene arquegonios y tiene anteridios. Y allí vemos cómo parte de la fecundación y hay el desarrollo de un esporofito. El esporofito empieza a crecer
y entonces empieza a producir las esporas haploides. Recuerden que en el gráfico del ciclo de vida de reproducción de las plantas en general, la mitad de este ciclo era diploide, es la parte amarilla, y la otra mitad del ciclo es haploide. Es decir, se maneja con un solo tipo de gametos. Entonces, en la madurez, el esporofito produce 6 esporas haploides. Y esa como saquillo que usted logra ver, es lo que el libro le está diciendo que se llaman los anteridios. Entonces luego estas esporas se esparcen por la acción del viento, de los propios animales, se esparcen simplemente. O del agua, el agua también ayuda a la infección, ¿no? En el caso de aquellas que estén más, por ejemplo, hablábamos que el musgo está en un lugar donde hay humedad, o que puede inclusive formar las turbas, en los ecosistemas tipo turba. Y las esporas, hay un gametofito macho y un gametofito hembra. Entonces, ahí se genera la mitosis, de manera tal que se produce el anteridio y se produce en los óvulos, en el arquegonio. Luego, esos espermatozoides viajan y se fecundan. Y una vez fecundado, ahí se desarrolla el esporofito como tal, hasta poder formar el anteridio. Entonces, este ciclo de vida del musgo tiene sus diferencias con respecto a las plantas vasculares. Pero ustedes le van a dibujar y van a hacer una lista. ¿Qué es lo que ustedes observan de diferente? Por favor, tiene que para la siguiente clase llevar al aula sus colores y sus hojas para hacer estos dibujos y para establecer las diferencias. Veamos las características de las plantas vasculares. Las plantas vasculares, como lo dice su nombre, tienen estructuras. Y entonces estas estructuras poseen sustancias como la lignina, para que las puedan hacer fuertes y para que estas estructuras no se dañen fácilmente. Entonces hay dos grupos de las plantas vasculares, las que tienen las semillas y las que no tienen. Entonces, un ejemplo de planta vascular sin semilla son los licopodios, las colas de caballo y los helechos. Las plantas vasculares sin semilla. Ahí tenemos las imágenes de estas plantas, los licopodios, los helechos, la cola de caballo y el árbol de leche. Entonces, normalmente, ¿qué característica tiene? Le pregunto ¿qué es lo que usted observa en estas imágenes, Kelly Muñoz? Buenas noches, Miss. En las imágenes se observan como que tienen así, ¿cómo se llama? ¿Cómo le explico? Como tipo espinas.
o como pequeñas hojas, ramas, ¿no? O ajá, pequeñas ramas muy hojas. chiquitas, sí, Son hojas pequeñas, pero a su vez son tupidas. claro. Son tupidas. Y ya, esa es una característica. Patricio Quiñones, ¿qué más observa en este gráfico, Patricio Quiñones? Eh, así, ¿Cómo son las hojas de ¿qué dijo? Me disculpe. las hojas? ¿Cómo son? Así, así como, A ver, esa hoja, por ejemplo, se parece a la de un árbol frutal como el mango. Señor Quiñones, responda, por favor. sí, Piense en un árbol de mango. ¿Se parecen estas hojas a las del árbol de mango? no, así, no, ¿Cómo son estas hojas? son como, como, así recogidas casi se ve. Correcto, son como recogidas, son más pequeñas. Ujú, No son hojas anchas, no son hojas anchas. Ellas sí son frondosas, pero las hojas se parecen mucho a unas especies de espinitas o de escamas. Por eso es que el libro dice que en el caso, por ejemplo, de la cola de caballo, se los conoce como juncos. Son juncos. Entonces la textura de estas hojas es diferente. Los helechos, en cambio, tienen sus hojas anchas, pero sin embargo, los helechos requieren de humedad para su reproducción. Entonces, en su libro les muestra el ciclo de vida de un helecho. Y claro, hay una particularidad o una igualdad con el ciclo de vida del musgo. Noten nuevamente que a partir de la fecundación, el ciclo diploide se encarga justamente del desarrollo de los esporofitos. Y el esporofito se madura y de esta forma las esporas se dispersan y se liberan del saquito en donde se encuentran ellas recolectadas. Ese saquito donde están las esporas se le llama el esporangio. El esporangio. Entonces el esporangio es el saquito y dentro del saquito está justamente la masa de esos esporangios. Por eso está ese circulito con las bolitas amarillas, ¿no? Y el esporangio se rompe y la reproducción mitótica ayuda a la formación de los espermatozoides y por supuesto a la formación del óvulo de la planta. Y ahí tenemos la presencia nuevamente del anteridio y del arquegonio. Una vez que los espermatozoides viajan, se fecunda el óvulo. Y ahí yo tengo ya mi parte del ciclo de reproducción diploide. Entonces, en conclusión, el ciclo de vida del helecho frente al ciclo de vida del musgo son similares. Pero
Ya muy diferente es hablar de las plantas vasculares. Las plantas vasculares, en cambio, tienen semillas. Y ahí nace la clasificación de angiosperma y de gimnosperma. Las plantas vasculares suelen tener mayor resistencia. Tienen unas estructuras mejor recubiertas o mayormente recubiertas por la lignina. Dentro de la clasificación de angiospermas y las gimnospermas, se nos menciona que las gimnospermas son plantas con semillas, pero ellas no tienen flor. Ellas no tienen flor. Y un ejemplo de planta gimnosperma como tal es el caso de las plantas la ginkgo biloba. Otro ejemplo de este tipo de plantas con semilla pero sin flores es el diente de león y el coco como tal. El coco que tanto nos gusta tomarnos el agua, ¿no? Entonces, estas plantas que no tienen flores son plantas que han predominado en las primeras épocas de creación de la Tierra y tienen ellas ya más de 100 millones de años. En el caso del ginkgo biloba, estas plantas obviamente se han conservado no solo por sus beneficios al sistema nervioso, al sistema de la salud mental como tal, ¿no? Entonces, el ser humano se ha encargado de seguir plantando este tipo de árboles. Y lo hace más por el tema médico, ¿no? Tema de salud, asociado a la conservación o a la mejora de la memoria. Hay otro grupo de plantas que son las cicadáceas. Entonces, las plantas cicadáceas viven en climas tropicales y en cambio ellas tienen hojas anchas, pero son hojas anchas que están divididas. Entonces, estas cicadáceas, por ejemplo, ahí tenemos la imagen de tanto de la planta del ginkgo biloba como la de la cicadácea. Entonces, las cicadáceas normalmente son caracterizadas por poseer toxinas. Y estas toxinas justamente ayudan a que las personas que lo consumen puedan de alguna forma, al momento que ingresa este elemento de la cicadácea, pueden ayudar o aliviar problemas neurológicos. Normalmente las cicadáceas, debido a su potencialidad de presencia de toxinas,
Se la usa justamente para espantar algún tipo de ganado o algún tipo de animal que está interfiriendo en las cosechas. Entonces, suelen ser usadas como barreras naturales, protectoras de las cosechas. Las personas normalmente, hay ciertas poblaciones, como menciona el libro, que consumen este tipo de plantas, pero sin embargo, no se recomienda su uso, su uso continuo, ¿no? Hay otro tipo de planta que estamos revisando que pertenecen a las gimnospermas. Y es el caso de los árboles o de las plantas coníferas. Ustedes habrán visto que los pinos normalmente tienen unas especies de piñas, ¿no? Que son unas vainas de color café. Usualmente nos gusta usarlas o las tomamos de este tipo de árboles para hacer adornos decorativos, alusivos en Navidad, las piñas. Pero estas piñas contienen las semillas del árbol como tal. Y cuando caen al piso, justamente es para poder liberar estas semillas. Entonces, aquí tenemos nosotros el caso de las coníferas. Y las coníferas normalmente tienden a vivir en climas fríos. Por eso es que le menciona el libro de que los árboles tipo coníferos viven en latitudes septentrionales y a grandes alturas, ¿no? Entonces, este tipo de especies o de árboles suelen vivir de manera tal que están adaptados a las condiciones de frío. Y ellas lo que hacen es, gracias al permafrost que está en el suelo, ese permafrost o esa capa permafrost protege al suelo y a las raíces de los árboles que se deterioren a causa del frío. No permite tampoco que pierdan la humedad como tal. Las especies suelen ahí albergarse durante estos tiempos crudos de invierno, ¿no? Muchos animales hacen unas especies como de cuevas o pequeñas cavernitas allí para protegerse de la inclemencia del frío. Entonces, las plantas coníferas, como dice el libro, conservan las hojas verdes durante todo el año. Y ellas continúan a pesar de que estén cubiertas de nieve, ellas continúan con la fotosíntesis y crecen lentamente en ciertas épocas, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes en la imagen, en la parte izquierda, la imagen del cono femenino de la piña que nosotros conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que usualmente lo pintamos de blanco, de colores para adornar nuestros árboles de Navidad? Entonces, dentro de esos conos tipo piña, se albergan las escamas masculinas y las escamas femeninas. Y noten ustedes que ahí tenemos esa parte del ciclo diploide de las plantas.
trabajando. Hasta que ellas se juntan, el polen como tal, que es esa escama del cono masculino, y la escama del cono femenino, se fecunda. Se fecunda y ahí tenemos la formación del óvulo. Entonces, a medida que nosotros ya tenemos el óvulo y la formación de células de espora, empieza a desarrollarse lo que se conoce como el tubo polínico. Y el tubo polínico crece de manera tal que la célula tipo óvulo que está dentro del gameto logra ser alcanzada por el espermatozoide. Estamos hablando del espermatozoide que salió de la escama del cono masculino. Y ahí se genera la fecundación. Y miren que el tipo de ciclo de vida de una planta vascular ya no tiene tan definido la parte haploide o diploide como cuando nosotros revisamos el ciclo de vida del musgo, que era una planta no vascular. Y decimos que se complejiza porque ya hay mayor alternancia, ¿no? En la parte haploide con la parte diploide. Y la formación de del ovo célula que desarrolla el embrión está encapsulado en la semilla. Y luego esa semilla, por supuesto, germina y ahí, en la medida en que va creciendo, usted tiene ya la presencia de la plántula. La plántula. Entonces, el ciclo de vida del pino tiene fases diferentes y más complejas a las del ciclo de vida de las plantas no vasculares. Recordemos que pensar en un árbol de pino es pensar en un árbol que puede crecer más de 6 metros, ¿no? Más de 6 metros, 10 metros. Y tiene la suficiente resistencia o la estructura para soportar el clima frío. Por lo tanto, este tipo de árboles tiene mayor presencia de la lignina. Noten también que la producción de las escamas masculinas y femeninas que se encuentran dentro de estos conos o dentro de estas piñas, empiezan, una vez que se han juntado, empiezan a la formación del gametofito, que es el órgano femenino, y del tubo polínico como tal, que es donde se introducen los espermas. Y una vez que se ha fecundado, tenemos la presencia de una semilla. A diferencia de las otras plantas, ¿no? En las plantas no vasculares no hay la presencia de una semilla como tal.
Entonces, estas diferencias las vamos a analizar mejor en la clase, pero haciendo el dibujo. Ustedes deben de llevar estos dibujos y sus colores para que sin necesidad de leer el libro, ustedes anoten la diferencia de los ciclos de vida. Con las angiospermas. ¿Cuáles son las angiospermas? Poco voy a retroceder al gráfico anterior. Hemos hablado de las características de los ciclos de vida de un musgo y hemos visto el ciclo de vida de la gimnosperma, que son los pinos como tal. Entonces hay un último grupo que son las angiospermas, pero a diferencia de los anteriores, estas plantas tienen flores y tienen frutos. Tienen flores y tienen frutos. Entonces, ¿cuáles son las características de estas angiospermas con flores y con frutos? Por favor, el libro que estamos mostrando en pantalla es el Audes. Hemos dejado por un momento suspendido el Nabor y nos hemos saltado al libro Audes. Y estamos trabajando con el capítulo 21, con las páginas 392, 393, 394. Bien, entonces estas plantas angiospermas normalmente han estado presentes acá en la Tierra también por muchísimos años. El libro indica 100 millones de años. Y acá tenemos un ejemplo del ciclo de vida de una planta con flores. Entonces, normalmente las flores atraen a los insectos. Y pregunto, ¿por qué las atraen? Vamos a ver qué nos dice César Dávila. César Dávila, ¿por qué una flor puede atraer a un insecto? A ver, escuchemos a las personas, veamos qué están haciendo. A ver, César Dávila, ¿por qué una flor puede atraer a un insecto? Oh, no, no se le escucha bien. Samantha Paguay. Buenas noches, maestra, dígame. Ah, las personas. Hola, ¿sí me escucha? Sí. ¿Por qué se siente atraído un insecto con una flor? Por ejemplo, puede ser como en las abejas que buscan su polen en las flores. Buscan comida. Jorge Duque. Duque. Presente, buenos días. Buenas noches, perdón. Igualmente creo que los insectos se atraen a la flor por el polen. Ya, eso ya lo dijo la compañera. ¿Qué, por qué más?
Por el aroma de las flores puede ser. Por el aroma, correcto. Déjeme hacer una captura porque hay personas que dicen que no es. ¿Por qué más? Por su color. Por el color, correcto. Por el color, por el polen. ¿Por qué Por más? por la textura que tienen las flores. Por la textura. De ahí ellos pueden encontrar inclusive hasta refugio de otras especies, ¿no? De otros depredadores. Entonces, hay diversas razones. Hay diversas razones por las cuales los insectos prefieren las plantas, las flores como tal, ¿no? Entonces, dentro de esa preferencia, hay ciertas acciones que en cambio benefician al sistema reproductivo de la planta, porque ellos en el cuerpo como tal pueden llevar inclusive impregnado de estas especies como de camas o tipo polen. Al momento en que visitan otras plantas, forman una parte importantísima de la reproducción. De ahí que ustedes habrán visto inclusive hasta en el Facebook, que hay campañas en las cuales dice apoyemos a que las abejas no desaparezcan, ¿no? No evitemos matar abejas. Apoyemos a que se reproduzcan las abejas. ¿Por qué? Porque ellas contribuyen con esta parte importante de la diseminación del polen o de los espermas de la planta como tal, ¿no? Déjenme ver quiénes son los que dicen que han ido. Edison Peña Herrera. Edison Peña Herrera. Olmo Yolema también. Olmo Yolema. Olmo Yolema. Sí, ya tengo también cómo vamos a hacer. Las personas que no están van dejando el mensaje y yo los voy anotando acá, aparte. Bien, entonces en el ciclo de vida de las angiospermas, las flores normalmente se desarrollan como esporofitos dominantes. Y los gametofitos femeninos se desarrollan a partir de los óvulos. Y los óvulos se encuentran dentro de lo que se le conoce como el ovario de la planta. Entonces, en la época de la reproducción, el polen de los anteridios, de las anteras, se transporta con el viento. Y justamente los animales, como las abejas, ellos se encargan también de polinizar. De manera que el polen se deposita en lo que se le conoce la parte de la planta, que es el estigma. El estigma es la parte superior del tubo polínico. Entonces, este tubo lo que hace es justamente permitir el ingreso del polen como tal, y el polen ayuda al desarrollo de las ovocélulas. Alcanza a la ovocélula como tal y se convierte en un embrión.
Esta parte del ciclo de vida de la planta con flor lo vamos a dejar hasta ahí. Porque la siguiente clase vamos a trabajar con los dibujos de los ciclos de reproducción del pino, el ciclo también de reproducción de los musgos. Sí, porque en realidad el ciclo de vida del helecho es idéntico al musgo. Es idéntico. De hecho, el musgo y el helecho, recuerden que son plantas. El musgo como tal y las plantas hepáticas son no vasculares. Y el helecho, a pesar de que es una planta vascular, no está considerada como una planta con semilla como tal. Entonces, la comparación o la diferencia la vamos a hacer con el ciclo de vida del musgo y el ciclo de vida del pino. Con ellos dos vamos a trabajar. Van a entregar, o sea, en la medida que lleguen, todos tienen que llegar con sus colores. Persona que no llega con colores, persona que es como que no tiene taller de participación. Así que haga el favor de llevar sus colores y hojas blancas, ¿no? Para que puedan dibujar estos sí. Ustedes pueden calcarlos, yo no tengo ningún inconveniente porque esto no es clase de pintura como tal. Lo que queremos es que usted identifique la diferencia de estos ciclos y de sus componentes, nada más. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a dejar hasta ahí la clase y nos vemos el día lunes, ¿no? No se olviden que necesito que ya se organicen los grupos de la Sembratón para que digan quiénes son los que van a llevar los sacos de tierra de sembrado, quiénes van a llevar el guante, quiénes van a llevar las bolsas de basura para la basura, quién va a llevar el rastrillo, quién va a llevar el recolector. Entonces, por favor, eso ya tiene que estar organizado. Master, una pregunta. ¿Qué dibujo hay que hacer para llevar el día lunes? ¿El que indicó primero? Ya, usted recién se ha conectado. No, Master, tengo rato aquí. Pero si Sino que como había otros dibujos, por eso le pregunto cuál de ellos hay el que dibujar. ciclo del pino, se vuelve a repetir, el ciclo del pino y el ciclo del musgo. Hay que hacer los dos dibujos en la clase y comparar cuáles son las diferencias de los dos tipos de ciclos. Bien, vamos a dejar hasta ahí la clase. Muchísimas gracias y nos vemos el día lunes. Gracias, Master.